Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 281. El matrimonio de la secta Wenfa. Son King, ¿por qué estás aquí? No estabas. Son Mingxiu se apoyó contra la pared de la silla de manos, mirando horrorizada la cortina que ondeaba en lo alto por el viento yin, y a la persona que estaba fuera de la cortina. Muñecas de papel llevaban la silla nupcial, avanzando con un andar irregular y tambaleante. No lo hagas. No vengas a por mi vida. Son Mingxiu comenzó a golpear frenéticamente la silla de manos, tratando de escapar. Son King, Son Li bajó su pañuelo rosa. Hermano, te has distanciado de mí. Hermana, al darse cuenta de que no podía levantarse de la silla de manos por mucho que lo intentara, Son Mingxiu se arrodilló con una expresión de debilidad, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Hermano, no lo hice a propósito. King, no me culpes, de verdad que no fue mi intención. ¿No estabas muy satisfecha con la familia Suo? Joven amo con quien te emparejé. Por favor, déjame ir, no me atormentes más. Las cejas de Song Li se crisparon ligeramente al oír esto. De hecho, él pensaba que organizar un matrimonio con un fantasma era algo bueno. No estar unidos por ritos en vida, pero sí estarlo en la muerte, es una violación de la ética humana. En el fondo, se trataba de un acto malvado, un destino maldito después de la muerte. Son Li esbozó una sonrisa. Entonces, sin duda estarás muy satisfecho con el matrimonio que King ha concertado para ti, hermano. No. King, por favor, déjame ir. Son Mingxiu se golpeó contra la silla de manos con desesperación, gritando pidiendo ayuda sin cesar hasta que finalmente comenzó a maldecir a Song Li con furia. Pero nada de eso importó. De repente, la silla de manos se hundió, y la mente de Son Mingxiu se sacudió con ella. La voz aguda del taoísta de papel resonó de nuevo. Mozo de cuadra, baje del carruaje. Antes de que Son Mingxiu pudiera prepararse, la silla de manos se abrió violentamente. Un número indeterminado de brazos de muñecos de papel se extendieron hacia adentro, lo agarraron y lo arrastraron hacia afuera. No vengas. La voz de Son Mingxiu ya estaba ronca de tanto llorar, pero aún así, nadie vino a rescatarlo. Ante él se extendía el salón ancestral de la familia Son. De entre un grupo de muñecas de papel, apareció de repente un cadáver ataviado con una túnica nupcial de color rojo brillante. Su piel era pálida, arrugada y delgada, como si la hubieran desangrado. Su piel estaba arrugada y era espantosa, pero dos manchas de colorete rojo le daban un aspecto de lo más inquietante. Este era el cadáver de la tía Flor. Al ver aquel cadáver, el último vestigio de cordura de Son Mingxiu se derrumbó por completo. Luchó desesperadamente por escapar, pero, a cambio, las muñecas de papel que lo sujetaban apretaron aún más su agarre. Silbido. Un puñado de billetes blancos salió disparado al aire desde la manga de Song Li. El cuerpo de Son Mingxiu se tensó como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Miró fijamente a Song Li, que sonreía, con los ojos inyectados en sangre. Song Li se detuvo frente a él, mirando hacia abajo mientras envolvía el hilo rojo alrededor de su brazo, vuelta tras vuelta, susurrando como una hermana común. Así fue como mi hermano despidió a King para que se casara en aquel entonces. Solo han pasado 3 años. ¿Acaso mi hermano lo ha olvidado? Hoy, King también verá a su hermano casarse. Eso es lo que debe hacer una buena hermana. Mientras hablaba, Son Li tomó el otro extremo del hilo rojo y comenzó a enrollarlo alrededor del cadáver de la tía Flor. Son Mingxiu miró fijamente la espalda de Song Li y de repente dijo siniestramente: No eres Son King. Eres solo un fantasma salvaje que se apoderó de su cuerpo. Eres un... Mientras gritaba, soltó con fuerza una mano y agarró la espalda de Song Li. Pero con ese único movimiento, su mano atravesó el cuerpo de Song Li sin tocar nada. Esto no era un fenómeno normal en absoluto. La Song Li que tenía delante no era humana.
El viento yin soplaba a ráfagas, una espesa niebla impregnaba el aire y las llamas de las velas en los faroles rojos y blancos parpadeaban con una fría luz verde. Song Ming-Xiu vio como la persona que tenía delante se giraba lentamente. En su rostro pálido, 2 hileras de lágrimas ensangrentadas caían de sus ojos apagados y vacíos. En medio de la espesa niebla yin, la persona habló con voz débil. «Hermano, ¿ya no reconoces a Qin Qin?» «Ah». La persona que tenía delante no era Song Li. Era claramente el alma de Song Qin Qin, convertida en un espíritu vengativo. Song Ming-Xiu perdió el último vestigio de valor para enfrentarse a ella e inmediatamente se arrodilló en el suelo, postrándose repetidamente. «Qin Qin, me equivoqué, por favor, déjame ir. Me vi obligado a arrojarte a la torre de los niños abandonados. El joven maestro de la familia Suo murió y querían un matrimonio fantasma con nuestra familia. Papá y mamá iban a hacerle algo a Miao Yan. Para salvar a Miao Yan, solo pude hacer esto. Además, se suponía que este era tu matrimonio. Miao Yan es solo una hija adoptiva. La familia Suo. Sí, deberías ir a acabar con la vida de la familia Suo. Ellos fueron los que querían verte muerto. No vengas a por mi vida, ve a buscar a la familia Suo». Después de que Song Ming-Xiu confesara todo, la densa niebla se disipó repentinamente. Muchas personas salieron del salón ancestral, entre ellas Jian Yan, que jugueteaba con una grabadora policial con una expresión extraña. «¿Qué está pasando?» «No se grabó un segmento que acaba de salir». Al oír esto, Lin Yuan también se acercó para comprobarlo. El fragmento que no se había grabado era precisamente la frase en la que Song Ming-Xiu acusaba a Song Li de poseer el cuerpo de Song Qin Qin. Y justo en ese momento, la energía yin en este camino al inframundo se había vuelto repentinamente densa. Lin Yuan también estaba desconcertado. Eso no debería ser así. Esta es la segunda versión mejorada dentro de nuestra secta. No debería verse afectada por ningún poder humano ni demoníaco. En ese momento, Lin Yuan hizo una pausa nuevamente. Aunque Song Ming-Xiu había confesado sus crímenes y el yin qi en este espacio había disminuido, aún sentían un frío escalofriante a su alrededor, un frío que les calaba hasta los huesos. No pudo evitar mirar hacia Song Li. Estaba envuelta en la oscuridad, y la sangre que le corría por la cara seguía fluyendo sin cesar. Esto no parecía un decorado preparado con antelación. «Compañero taoísta Song Li». Lin Yuan intentó tocarla, pero su mano atravesó el cuerpo de Song Li como si se moviera en el aire. Al ver esta escena, Song Ming-Xiu sintió un fuerte zumbido en la cabeza y se desmayó en el suelo. Tras desmayarse, Song Li recuperó la conciencia en un instante y las manchas de sangre de su rostro desaparecieron. Intento de asesinato, Song Li señaló a Song Ming-Xiu, inconsciente en el suelo, y se giró para mirar a Lin Yuan. «Por favor, Zeta Wenfa, impóngale una pena severa a su discreción». Pero Lin Yuan claramente aún no lo había asimilado. «Compañero taoísta Song, ¿tú, qué acaba de pasar?» «Me he convertido en un espíritu vengativo», dijo Song Li, sacando una píldora medicinal negra. «Porque la tomé con antelación. Esta es la píldora de transformación fantasmal que perfeccioné usando a esos espíritus vengativos del camino al inframundo controlados por la tía Flor. Tras tomarla, uno puede convertirse temporalmente en un espíritu vengativo. Hablando de eso, la diferencia entre seres sin forma como los fantasmas y seres corpóreos como los humanos o los demonios es bastante grande, por lo que son fáciles de distinguir y tienen sus propias dificultades. La parte que no grabó la grabadora policial podría deberse a que acababa de empezar la transformación y mi poder fantasmal era inestable, afectándola inconscientemente. Lo dijo así, pero ¿cómo podría Song Li no controlar su propio poder? Lo hizo a propósito. ¿Les permitiría grabar algo como posesión? Los demás no notaron nada, pero en cuanto a Song Ming-Xiu, su percepción cambió por completo después de hoy. Ya no creía que Song Li fuera un fantasma salvaje que había poseído a otra persona. Era un espíritu vengativo. El fantasma de Song Qin Qin. Capítulo 282. El té de bienestar de Golden Core. Lilian había estado muy preocupado últimamente.
Una vez resueltos los problemas con las familias nobles de la prefectura de Kinge, el nuevo gobernador prefectural llegó para tomar posesión del cargo, y los dos censores escoltaron a los criminales de regreso a la capital, pero él solo aún no podía marcharse. Todavía quedaba un gran lío pendiente. Esas parejas desafortunadas emparejadas al azar por la tía Flor. Los fatídicos lazos rojos eran indestructibles y no podían desatarse de ninguna manera. Solo un certificado de divorcio sellado con el sello dorado de los dos cónyuges podía romper por completo la nefasta conexión entre las dos partes. Últimamente, había instalado un puesto afuera, escuchando a las parejas que hacían fila a discutir, acusándose y maldiciéndose por nimiedades. También tenía que discernir, a partir de esas historias, si realmente necesitaban romper un vínculo desafortunado antes de sellar la unión. Era un gran general. Una cosa era dejarlo liderar tropas para reprimir bandidos, pero obligarlo a sentarse en un solo lugar y escuchar estas disputas domésticas. Lillian se lamentaba cada día sobre cuándo terminaría todo aquello. Tras asumir el cargo el nuevo gobernador de la prefectura, inmediatamente dispuso la reconstrucción de la prefectura de Kinge. Aquella purga masiva fue como haber atravesado una gran guerra, y muchos lugares necesitaban reparaciones. Son Lee aprovechó los esfuerzos de reconstrucción en todas partes y llegó a un acuerdo con el nuevo gobernador de la prefectura sobre la ubicación del bastión de la Alianza dispersa en el condado de Yu. Al día siguiente de finalizar el plan, se dispuso de fondos y cuadrillas de construcción, y el nuevo bastión se construyó con gran pompa. Una vez que algunas habitaciones estuvieron habitables, Son Lee y los demás abandonaron la posada y se mudaron. A principios de julio, el tiempo estaba despejado y soleado. Fuera del pabellón, Xiao Yunan practicaba su manejo de la espada, concentrado y serio, moviendo su figura con un aire nítido y preciso. Dentro del pabellón, Son Lee supervisaba los asuntos de la nueva fortaleza mientras preparaba té, pero el té que bebía era muy diferente del que tomaban los demás. Ella puso unas hojas de té en una tetera pequeña, añadió algunas flores y hierbas venenosas y las dejó hervir. De vez en cuando, Son Lee también vertía arsénico de edición limitada u otros polvos blancos y rosados. Tras pasar la página del libro de contabilidad, Son Lee se sirvió una taza de té y la dejó enfriar. Para alguien con un cuerpo venenoso de santo celestial, nada era más beneficioso para la salud que este té. Justo cuando Xiao Yunan terminaba su práctica de espada, Luyan regresó. Había ido al condado de Fulwo a primera hora de la mañana para ver cómo iban las obras y comprobar si alguien estaba explotando esa mina de carbón. De regreso, ayudó a Lillian a juzgar algunos casos de divorcio. Tras ver su visión del mundo destrozada en repetidas ocasiones, finalmente encontró una oportunidad para escapar y volver. ¡Ay, Dios mío, estoy agotada, completamente agotada! Oh, Xiao Yunan, ¿todavía estás aquí? ¿No te vas a ir pronto a la escuela? Después de que Luyan entró al pabellón, tomó el té frío y lo bebió. Son Lee apenas había vuelto en sí cuando vio la taza de té ya en los labios de Luyan. ¡Alto! Son Lee dio una advertencia urgente, pero ya era demasiado tarde. Luyan ya se había bebido la taza de té. Miró a Son Lee con ojos grandes e inocentes. ¿Eh? No he dicho nada malo, ¿verdad? ¿Por qué debería parar? Al instante siguiente, sintió que burbujas blancas gorgoteaban en su boca. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Son Lee parpadeó varias veces y luego dio un paso al frente para desintoxicar a Luyan. Para cuando Luyan abrió débilmente los ojos, Xiao Yunan ya se había ido a la escuela, y solo Son Lee se había quedado vigilándolo. Tras comprender la relación causa-efecto, Luyan quiso llorar, pero no le salieron lágrimas. ¿A quién se le ocurre que un té para el bienestar está lleno de arsénico de edición limitada? Sin embargo, esto podría considerarse una bendición disfrazada. Cuando Lillian volvió a pedirle ayuda con los casos de divorcio, Luyan pudo señalar su pálido rostro y decir que había sido envenenado accidentalmente. Tenía la voluntad de ayudar, pero su cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Los sucesos en la prefectura de Kinge causaron sensación en todo el país. Cuando el escuadrón Lin Yuan regresó a la secta Wenfa, los ancianos de la secta estaban discutiendo el asunto. En consecuencia, por haber participado en el incidente de la prefectura de Kinge y haber honrado a la secta Wenfa, recibieron grandes recompensas y elogios.
La secta incluso les concedió unas vacaciones especiales. Así, el viaje de 3 días y 2 noches que Lin Yuan había planeado con las fuerzas especiales se transformó directamente en unas vacaciones de 7 días y 6 noches en la costa. El primer día de la partida, los miembros del escuadrón Lin Yuan publicaron con entusiasmo en sus momentos, expresando su expectación. Durante los 3 primeros días, estuvieron muy contentos e incluso publicaron muchas fotos preciosas de las bestias marinas Yao. Durante los 3 días siguientes, se volvieron mucho más silenciosos. Al 7º día, los miembros del escuadrón Lin Yuan anunciaron uno tras otro que se retirarían a un periodo de cultivo a puerta cerrada y que, por el momento, no aceptarían más misiones. Song Li solo echó un vistazo rápido a todo aquello antes de seguir preparando su ti. Tras pensarlo un poco, decidió no añadir arsénico ni otros venenos esta vez. En ese preciso instante, un cultivador errante se acercó para informar. Compañero taoísta Song, Xumi Aoyang de la secta Changmin está afuera solicitando una audiencia. Fue algo sorprendente, aunque no del todo inesperado. Song Li asintió y dijo, déjenla entrar. Cuando Xumi Aoyang llegó, otra mujer la siguió. Vestida de naranja, con velo y con la cabeza gacha, parecía muy sospechosa y actuaba como si no pudiera ser vista. Song Li no lo entendió del todo. ¿Qué significa esa mirada? ¿No te das cuenta? Estoy intentando evitar levantar sospechas, dijo Qiulin con nerviosismo. Después de todo, soy la hija del maestro de la secta Changmin. Si la gente descubre que he venido a jugar al territorio de tu alianza dispersa, me regañarán cuando regrese. Song Li. Entonces, ¿no hubiera sido mejor que simplemente no hubieras venido? Qiulin se dio cuenta de repente. Claro, hubiera sido mejor que no hubiera venido. Tos. Qiulin movió las caderas. Una placa de identificación de alquimista de 5º rango, expedida por la Asociación de Alquimistas, se balanceaba al ritmo de sus movimientos. Sin embargo, Song Li no le dedicó ni una sola mirada. Toma asiento. Xumi Aoyang ya se había sentado frente a Song Li, pero Qiulin volvió a girar la cintura con obstinación. ¿Tienes un calambre? Lu Yan, que acababa de llegar, no pudo evitar burlarse de ella al verla así. Qiulin lo fulminó con la mirada y se sentó enfadada junto a Xumi Aoyang. Xumi Aoyang dijo directamente, he visto esa escena. Así que la verdad en aquel entonces era así. Song Li también supuso que se refería a la escena del posterior interrogatorio de Song Mingxiu, grabada por la secta Wenfa. Mientras les servía té, dijo, sus contactos son realmente amplios, hasta el punto de poder obtener los registros policiales de la secta Wenfa. Xumi Aoyang no esperaba que Song Li se fijara en eso. Se quedó atónita por un momento y luego explicó, tengo conocidos en la secta Wenfa. Además, el incidente en la prefectura Qinghe fue tan grave que esos registros ya no son secretos. El camino del destino matrimonial también es bastante singular, así que hay mucha gente en las grandes sectas inmortales que los comparte en privado. Mucha gente siente curiosidad por la habilidad de tu núcleo dorado, así como por la píldora de transformación fantasmal que usaste. Los altos mandos de las grandes sectas inmortales están hablando de ello. Es casi imposible para los cultivadores infiltrarse en lugares donde se reúnen los fantasmas, pero si existe una píldora de transformación fantasmal que permita convertirse temporalmente en un fantasma vengativo, se podría entrar y salir de esos lugares a voluntad. Xumi Aoyang añadió, quizás algunas personas acudan a usted para comprar la píldora de transformación fantasmal. Song Li también le sirvió una taza de té a Lu Yan, pero este la rechazó amablemente. Probablemente no viniste aquí por mi pastilla para transformarte en fantasma. Al oír esto, Xumi Aoyang suspiró suavemente. Pensé que, dado que un acontecimiento tan importante tuvo lugar en la prefectura de Qinghe, debería volver y echar un vistazo. Capítulo 283. El sanador. Ella nunca supo que había sido adoptada como sustituta de Song Qingqing en un matrimonio fantasma. Tras la muerte de Song Qingqing, a instancias de Song Mingxiu, los padres Song comenzaron a tomarse en serio a su hija adoptiva. Tal vez el padre y la madre Song la trataron como un consuelo espiritual, y su vida mejoró día a día. Nadie la detuvo cuando quiso ir a la secta Changmin para meditar. Incluso le prepararon una suma considerable de dinero para el viaje antes de que partiera.
Ksumi Aoyan recordaba estas muestras de amabilidad de la familia Son. Más tarde, cuando recibía su asignación mensual, enviaba una parte a la familia Son. Sin importar sus sentimientos, ahora que tales sucesos habían ocurrido en la prefectura de Qinghe, la familia Son, un clan noble, aunque de tercer rango, que había cometido no pocos actos malvados en privado, estaba siendo aniquilada. Como hija adoptiva de la familia Son, debía regresar para ver qué sucedía. Sin embargo, esta vez se enteró de otra noticia inesperada. Son Qingqin la había acosado durante más de una década, pero al final, usó su vida para evitarle una catástrofe. Aunque al final no sabía cómo había sobrevivido. Así pues, Ksumi Aoyan había llegado allí por alguna razón inexplicable, diciendo que quería ver a Song Li. Pero tras verla, no supo qué decir. Por un momento, incluso pensó que su instinto la impulsaba a actuar. Al principio no le gustaba llamar la atención, pero con el tiempo se acostumbró. Cuando Son Qingqin aún vivía, con que se mostrara un poco más obediente y cautelosa, podía vivir mejor. Este hábito se convirtió en un instinto, hasta el punto de que seguía siendo así cuando ingresó por primera vez en la secta Changmin. Esa fue la primera vez que conoció a Qiu Lin, esa señorita tan altiva. La habitación en la que vivía era mucho más grande que la de Son Qingqin, y las diversas decoraciones y baratijas novedosas que contenía eran excepcionalmente valiosas. Ksumi Aoyan la vio vestida con ropa naranja, descalza y relajada en la habitación, sentada en una silla pelando y comiendo preciosas frutas espirituales que nunca antes había visto. Al verla llegar, le preguntó con expresión arrogante: «¿Así que eres la nueva discípula personal de mi padre?». Entonces, con un golpe seco, Ksumi Aoyan se arrodilló, asustando tanto a la joven que ésta se levantó de inmediato de su silla. «¿Qué estás haciendo?». «Soy la hija del maestro de la secta, y tú eres su discípulo. Somos de la misma generación. No tienes por qué arrodillarte ante mí». Ksumi Aoyan levantó la vista con la mirada perdida, solo para ver a Qiu Lin acercándose rápidamente con una expresión que decía: «¿Estás tratando de incriminarme?», y levantándola del suelo. Después de eso, Ksumi Aoyan comprendió gradualmente que Qiu Lin era realmente diferente de Son Qingqin. Aunque también le gustaba dar órdenes, daba dinero, y bastante. Durante su estancia en la secta Changmin, aunque algunos pequeños hábitos de Ksumi Aoyan habían cambiado, su instinto de preocuparse por la opinión ajena y de aparentar no había desaparecido. Solo así se sentía segura. Cuanto más perfecta parecía ante los demás, menos probable era que volviera a caer en ese abismo del infierno. Ksumi Aoyan no habló y Song Li no preguntó. El ambiente se calmó, aunque no del todo. Qiu Lin miró su propia taza de té, y luego vio cómo la taza de té era apartada y colocada lejos frente a Luyan. «Oye, este té tuyo, no puede estar envenenado, ¿verdad?». Qiu Lin los miró a los dos con cautela. Antes de que Song Li pudiera hablar, Luyan negó con la cabeza con expresión justa. «Por supuesto que no. ¿Cómo podría ser? Imposible». Qiu Lin. Porque parecía que ahora había aún más probabilidades de que el té estuviera envenenado. Ya sea que el té esté envenenado o no, puede el genio más joven, la alquimista de quinto rango en el mundo del cultivo no lo cuenta por sí misma, dijo Song Li lentamente. Al oír semejante retazo de títulos gloriosos, Qiu Lin se infló de orgullo y alzó la barbilla. Así es. Puedo ver a simple vista que este té no está envenenado. Mientras hablaba, comenzó a beber el té con gusto. Al ver que Ksumi Aoyan seguía absorta en sus pensamientos y no tenía intención de hablar, Song Li se preparó para hablar a continuación. Ella miró a Luyan, y Luyan engatusó a Qiu Lin para que se marchara. La familia Son ya no existe. Por lo tanto, tú y yo, que provenimos de la familia Son, estamos libres de nuestras ataduras. Sé que a la gente le cuesta mucho dejar atrás las experiencias de la infancia. Algunos incluso pasan toda su vida intentando sanar las heridas sufridas en ella. Son le habló mientras dibujaba círculos con la punta de su dedo alrededor del borde de su taza. Pero el camino hacia la inmortalidad que se abre ante ti es amplio, y la vida de un cultivador es muy larga. Cuando no puedas resolver algo, mejor mantente ocupado. Quedarse estancado en un callejón sin salida fácilmente engendra demonios del corazón.
Aunque sepas que la herida en tu corazón quizás nunca cicatrice del todo, a los sanadores les gustan los pacientes que aceptan activamente el tratamiento. Además, ¿acaso no siempre ha habido un sanador a tu lado? Ksumi Aoyan sabía por qué Song le había alejado a Qiulin. Si Qiulin oía semejantes cursilerías, seguramente gritaría y chillaría, agarrándose la cabeza y llorando porque no podía soportarlo. Pero Song Li siguió preparando el té sin prisa. Siempre valoraba la eficiencia y sabía que a Ksumi Aoyan le encantaba oír palabras cursis. Al fin y al cabo, en el libro original, Kumu You'll la había engañado usando precisamente ese método. Ksumi Aoyan vio que Song Li la miraba. Era como si estuviera observando su reacción antes de intentar aumentar la dosis de palabras cursis. Yo aceptaré el tratamiento voluntariamente, dijo Ksumi Aoyan. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que el Qiulin que estaba a su lado era, en efecto, un sanador, en más de un sentido. Hay algo que debes devolverme. Al encontrarse con su mirada confusa, Song le añadió, la daga. En las ruinas antiguas, Song Li le había prestado una vez una daga, que Ksumi Aoyan había usado para herirla en varias ocasiones. Ksumi Aoyan también lo recordó de repente y sacó rápidamente la daga. Lo siento. Está bien. Song Li sacó la hoja de su vaina para inspeccionarle y luego continuó con la cursi provocación. Originalmente no tenía intención de recuperarla, pero ahora siento que es necesario que recuerdes una cosa. Ya no soy esa espada que te apuntaba. Esperar. Tengo una pregunta. Luyan levantó la barbilla. Yo también tengo una pregunta, dijo Qiulin, señalando el lago artificial sin terminar. ¿Este es el paisaje único y hermoso del que me hablaste? Luyan estaba completamente concentrado en la duda que lo atormentaba. Dime, ¿por qué exactamente tu padre y mi maestro se pelearon en aquel entonces? Qiulin originalmente quería expresar su descontento por sentirse ignorada, pero en ese momento, sus pupilas se contrajeron y su expresión cambió. Sí, ¿por qué exactamente mi padre y tu maestro se pelearon? Recordaba que el taoísta Xingyu la había sostenido en brazos cuando era niña. Pero luego, por alguna razón, el taoísta Xingyu desertó y fundó la Alianza Dispersa. Su padre incluso la sermoneaba todos los días, diciéndole que la Alianza Dispersa era el enemigo y que, como hija del maestro de secta, nunca debía unirse a la Alianza Dispersa. Cultivador de una buena cara. Pero todo debe tener una razón. En cuanto a cuál era esa razón, ninguno de los dos lo sabía. Luyan, ¿qué tal si vas a preguntarle a tu padre? Qiulin espetó. ¿Acaso estás deseando que me regañen? Ve a preguntarle a tu maestro. Luyan replicó bruscamente. ¿Acaso estás deseando que me den una paliza? Sin atreverse a preguntar, ambos solo pudieron dejar volar su imaginación. Qiulin. ¿Alguien pudo haber sembrado la discordia entre ellos? No, eso no es cierto. El gran anciano fue confidente de mi padre. No cualquiera podría haber sembrado la discordia entre ellos. Las cejas de Luyan se crisparon y una burbuja de fantasía apareció sobre su cabeza. ¿Podría ser esto, amor transformándose en odio? Capítulo 284. No subestimes el poder de la oscuridad. Ah. Imposible. Esto es calumnia, difamación. Qiulin se sonrojó inmediatamente de ira. Cuando Song Li se acercó, los vio a los dos con aspecto de que estaban a punto de pelearse. En el camino que salía de la prefectura de Qingge, Ksumi Aoyan estaba mucho más relajada, pero Qiulin estuvo tan enfadada durante todo el trayecto que parecía un pez globo. Miao Yan, ¿por qué crees que mi padre se peleó con el gran anciano en aquel entonces? Miao Yan, Ksumi Aoyan. Qiulin caminaba a paso ligero hacia adelante, cuando de repente se dio cuenta de que la persona que estaba a su lado había desaparecido. Poco después, Ksumi Aoyan salió de una tienda de artefactos espirituales cercana, sosteniendo una daga recién comprada. La atención de Qiulin también fue atraída. ¿Por qué compraste eso? ¿No usas un látigo? Ksumi Aoyan hizo una pausa y luego respondió con naturalidad. Lo compré para defensa personal. Durante el establecimiento inicial del puesto avanzado de la prefectura de Qingge, los asuntos eran numerosos. Song Li y Luyan permanecieron allí durante mucho tiempo, regresando a la prefectura de Fengzhen solo una vez.
Esta vez fue porque Song Changsen había completado su cultivo en forma humana, y el registro familiar de Song Li también se había trasladado a la prefectura de Fengsen, por lo que ella llevó a Changsen a la residencia del gobernador de la prefectura para registrar su identidad. A partir de entonces, Song Changsen dejó de estar registrado como persona no registrada. Tras entregar el regalo al general Lian, la tía Liu no mostró ningún interés y le dio los pendientes a Song Li con total naturalidad. Song Li le contó la verdad a Lian y se preparó para devolver los objetos. Lian no los aceptó, pero estuvo triste durante la mayor parte del día. Mientras tanto, Lin Yutan, que se encontraba lejos en la secta Changmin, estuvo feliz toda la tarde tras escuchar la noticia, e incluso Qiu Lin, que había vuelto a causar problemas, se libró del castigo de cargar con el trípode. Changsen también fue llevada por Song Li a la prefectura de Qinghe. Ahora que estaba libre de la presión de cultivar una forma humana, finalmente podía desahogarse, corriendo salvajemente por las montañas todos los días con el demonio ganso salvaje. Song Changsen se llevaba bien con el demonio ganso salvaje. Tenían muchas cosas en común. Ambos provenían de la prefectura de Qinghe, ambos adquirieron misteriosamente un poder inmenso y ambos carecían de una educación cultural adecuada. Ahora, la oca demonio salvaje ha sido acogida en la mansión del gobernador de la prefectura. El nuevo gobernador planea civilizarla gradualmente y conservarla como mascota. Ahora tiene su propio nombre, que le fue dado por el nuevo gobernador de la prefectura. En cuanto al nombre, todos habían consultado a la mismísima demonio ganso salvaje para conocer su preferencia. Pero ella dijo que quería que la llamaran Lian E. No tenía ningún significado especial. Simplemente pensaba que eran los dos personajes más agradables del mundo. Todos pensaban que ese nombre también representaba el pasado, y que aferrarse al pasado no era bueno para los cultivadores. Así que, tras varios días de discusión, finalmente decidieron llamarla Lian Yuan. Sin embargo, para cuando se decidió el nombre, Lian Yuan ya no tenía tiempo para usar su mente de pájaro para reflexionar sobre su significado, porque se enfrentaba a una decisión importante. Cómo ganar dinero para mantenerse. Ya era un ave adulta. Era hora de que tuviera la capacidad de mantenerse por sí misma. De este modo, bajo la garantía de la mansión del gobernador de la prefectura, Lian Yuan se convirtió en la encargada del comedor de la Academia Lumin. No, ella se convirtió en el ave del almuerzo. Song Changsen volvió a perder a su compañera de juegos, así que regresó junto a Song Li y la observó mientras ella organizaba las cosas. Aunque no entendía qué era lo que organizaban, observaba en silencio con los ojos bien abiertos, apoyando la barbilla en la mesa. Pasar el tiempo de esta manera fue bastante interesante para Song Changsen. Hasta que Lian se acercó y cogió un trozo de papel para mirarlo. Academia Wuton, Academia de Cultivo Ongan, Academia de Cultivo Yanai, Academia Songsan. Lian parpadeó repetidamente y luego miró hacia Song Changsen, que estaba tumbado sobre la mesa. Canción Changsen. Interrogación de cierre. No entiendo, ¿por qué me mira el tío? Entonces vio como Lian curvaba sus ojos en una sonrisa, con una expresión tan maliciosa como la de su madre. Song Li, ¿ya has elegido una academia de cultivo? Preguntó Lian con una sonrisa. Song Li continuó revisando la información que había recibido, reflexionando seriamente. Las valoraciones públicas de estas academias son variadas. Tengo previsto dedicar algún tiempo a visitarlas personalmente con Changsen antes de decidir cuál es la más adecuada. No hay prisa, dijo Lian. La matrícula no será hasta el año que viene. El examen de graduación de Xiao Yunan y Jian Daochen es a finales de este año. Entonces podremos llevar a Changsen de viaje con nosotros. Los ojos de Song Changsen se iluminaron. ¿Vamos a salir a jugar? Por supuesto, dijo Lian con una sonrisa como la de un tío extraño, sin duda vamos a salir a jugar. Song Changsen regresó rápidamente a la habitación. Necesito traer mi caña de pescar y mi cometa. Lian puso las manos detrás de la espalda, observando la figura de Song Changsen que se alejaba con una sonrisa, susurrando como un demonio. Pequeño, estás a punto de experimentar el dolor de la tarea. ¿Crees que todos son como tú? Song Li estaba ciegamente segura de esto. Después de que Changsen se matricule, sin duda será una buena estudiante elogiada por el decano. Justo en ese momento, llegó un mensaje a la ficha de Jade Tiane de Song Li. Lin Yuan.
Compañero taoísta Son, ¿estás libre? Un rato después, Son Li miró a las 5 personas fuertemente abrigadas que llevaban sombreros cónicos frente a ella, sintiéndose un poco extraña. ¿Acaso los miembros de la secta Wenfa ahora debían evitar levantar sospechas incluso al visitar un puesto avanzado de la Alianza Dispersa? No debería ser por su culpa, ¿verdad? Compañero taoísta Son, esto fue un accidente. Aunque el rostro de Lin Yuan estaba cubierto, su tono revelaba su vergüenza. Tan Jixuan, que estaba a su lado, rompió a llorar. Nos fuimos de vacaciones a la costa y, mientras pescábamos cangrejos bajo el agua, nos emboscó un calamar gigante. Todos quedamos afectados por su toxina de tinta. ¿Envenenados? Son le arqueó una ceja. Por lo animados que estaban, no parecían envenenados. Efectivamente, Jian Lian tartamudeó. Esta toxina es un poco especial. Aunque no afecta nuestras vidas, aún así. Son Li le quitó con disimulo el sombrero cónico a una persona, dejando al descubierto a la pequeña persona vestida de negro que había debajo. E inmediatamente se tapó la boca y lloró en silencio. No puedo mostrarle mi rostro a nadie. Lin Yuan. Buscamos a muchos alquimistas, pero ninguno pudo lidiar con esta toxina. No nos hemos atrevido a aceptar ninguna misión estos días. La gente piensa que somos estafadores, que nos hacemos pasar por miembros de la secta Wenfa. Cultivadores, y algunos incluso dicen que somos cultivadores demoníacos. No tuvimos más remedio que venir a buscar al compañero taoísta Son. Antes de terminar de hablar, Son Li también le quitó el sombrero cónico a Lin Yuan. A mitad de la frase, solo se veían sus dientes blancos y brillantes. Se quedó paralizado, luego se tapó la boca y lloró en silencio, igual que su compañero. Qué molesto, no me dejan ninguna cara. Los 3 compañeros restantes tampoco se libraron. Les levantaron el sombrero uno por uno. Son Li miró fijamente a las 5 personitas negras por un momento. Esto no es una toxina. Es solo tinta, del tipo que no se quita con agua. Las 5 personas se desesperaron. ¿De verdad no hay manera de quitarlo? Son Li pensó por un momento. Para asuntos profesionales, lo mejor es buscar a un profesional. Esta persona profesional era Jian Daochen. El escuadrón Lin Yuan esperó aquí hasta que él salió de la escuela. Sin duda, Jian Daochen primero se burló de los 5 sin piedad antes de comenzar a ayudar a eliminar la melanina. Son Li, que había observado todo el proceso desde la distancia, comenzó a considerar la viabilidad de cooperar con Jian Daochen para desarrollar una cadena de valor en la industria del blanqueamiento dental. Jian Daochen, contra quien se tramaba algo, no se percató de nada. Tras derrotar al escuadrón Lin Yuan, regresó lleno de confianza. No subestimes el poder de la oscuridad. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 285, todo por el Reino Yao. No subestimes el poder del gobernante del Reino Yao. Así lo declaró el tiburón Jiao de la raza Yao que se escondía en las afueras de la prefectura de Fengzhen. Era un tipo duro y marcado por las cicatrices. Una oscura cicatriz que le recorría desde la ceja izquierda hasta la comisura del ojo delataba su carácter salvaje, y sus ojos, del azul profundo del mar, hacían gala de su sangre de la raza Yao. Su nombre era Shark Dagger, asesino del reino Yao. Poseía el físico perfecto de la línea Jiao Shark y era el asesino genio más joven de su generación. Era un depredador de las profundidades marinas, la futura esperanza del reino Yao. Ridículo. Un joven demacrado salió de las sombras, interrumpiendo la autoadmiración de Shark Dagger. Vestía túnicas holgadas que iban del blanco al gris ceniza, y sus ojos gris niebla eran gélidos hasta la médula cuando se fijaban en alguien. El reino Yao lleva años sumido en el caos, aún sin unificarse. ¿Qué tribu se atreve a autoproclamarse gobernante del reino Yao? Si alguien lo hiciera, no serían vuestros tiburones Jiao del sur, sino nuestro noble rey del mar, su majestad. Shark Dagger frunció el ceño. ¿Acaso el jefe del clan de las gaviotas no siempre se hacía llamar emperador gaviota? ¿Cuándo cambió a rey del mar? El joven lanzó una mirada fría y burlona.
Su nombre era Owaochen, un gran general de la tribu de las gaviotas, en quien el rey del mar, más conocido como Emperador Gaviota, su majestad, confiaba plenamente. Bajo el mando del emperador Gaviota había 108 generales Gaviota, pero solo él tenía la autoridad para decidir si su majestad sería llamado rey del mar o emperador Gaviota. Los otros 107 solo podían ocuparse de nimiedades como librar guerras, dar consejos y expandir territorios. ¿Acaso eso no era prueba suficiente del favor de su majestad el rey del mar? Porque hoy es un día impar. 2 espías del reino Yao se habían infiltrado en el continente central, malas noticias de por sí, pero lo peor es que había un tercer espía del reino Yao. Esta vez habían formado una fuerza operativa terrestre, marítima y aérea, decidida a encontrar un punto débil en Gran Qian y abrir una brecha, ganando así una gloria eterna para el reino Yao. El buey patriótico lleva tanto tiempo desaparecido. ¿Por qué no ha regresado?, preguntó Tiburón Daga. La mirada de Owaochen se ensombreció, y apretó los puños bajo las mangas. ¿Lo sabías? Desde la antigüedad hasta ahora, ¿cuántos de nuestros exploradores han entrado en Qian? Todos eran futuros pilares de nuestro reino, pero inexplicablemente todos cayeron en manos de una misteriosa organización. Ahora hemos confirmado que dicha organización tiene su sede en la prefectura de Fengsen, en Qian. Patriótico fue a intentar infiltrarse en ese grupo peligroso. La expresión de Shark Dagger se tornó más sombría. Owaochen, ¿por qué no lo detuviste? Enviar a uno de nosotros solo a territorio enemigo es trabajo para un asesino. Owaochen le dirigió una mirada de reojo. Sé que sueles emprender este tipo de misiones y das por sentado que deberías ser tú, pero Buey Patriótico posee habilidades de las que careces, especialmente su destreza para disfrazarse, su capacidad para hacerse pasar por mujer. ¡Ah, qué frío! En la cocina trasera del pabellón de los 5 sabores, un recipiente con agua de verduras salpicó accidentalmente a una bella doncella de cabello blanco. La doncella estaba sentada en el suelo, parpadeando lastimosamente, con su cabello plateado ligeramente despeinado. Una imagen capaz de conmover a cualquiera. El cocinero que sostenía el recipiente se quedó paralizado al ver la escena. Entonces babeó. Esa noche, Buey Patriótico regresó herido, con sangre en su disfraz destrozado. Huyó presa del pánico, mirando hacia atrás hasta asegurarse de que nadie lo perseguía, y finalmente exhaló aliviado. Tras descubrirse su disfraz, su cabello verde colgaba suelto y un anillo de plata brillaba en una oreja. Entre los hombres de la raza humana, era sorprendentemente guapo. Su tribu, los Bueyes Verdes, había sido objeto de burlas por parte de otros clanes Yao, quienes los tildaban de torpes, cabezones, llenos de energía inútil y de carácter testarudo. Los Bueyes Verdes estaban hartos de estas etiquetas. La existencia misma del buey patriótico tenía como objetivo redimir su nombre. Sin embargo, en ese momento, escapar era más importante. Los miembros de la misteriosa organización eran aterradores. Shark Dagger y Owaochen se apresuraron a ayudarlo y a preguntarle qué había sucedido. El buey patriota negó con la cabeza, jadeando, aún conmocionado, necesitando un largo momento para recomponerse. Me descubrieron. En cuanto aparecí, me descubrieron, dijo, frunciendo el ceño. No puedo creerlo. Un solo miembro cualquiera tenía tanto poder. Con una sola bofetada me devolvió a mi forma de buey verde. Shark Dagger y Owaochen sisearon al unísono. Un solo golpe para obligarlos a volver a su forma bestial. ¿Qué fuerza era esa? No es de extrañar que todos los exploradores anteriores hubieran caído aquí. Pero patriota, los ojos de Owaochen se entrecerraron. ¿Cómo escapaste? Si pudo hacerte retroceder en la palma de la mano, ¿cómo te salvaste? La mirada del buey patriótico se volvió vacía. Sabiendo que no podía ganar, corrí. Me alcanzó en un abrir y cerrar de ojos y luego alzó su espada. Los corazones de Shark Dagger y Owaochen se les subieron a la garganta. Contuvieron la respiración. Patrioticox continuó. La hoja bajó, y apenas me rozó la piel. Daga de tiburón. ¿Eh? Solo un rasguño. Jamás había sufrido una herida tan leve en una misión del reino de Yao. Owaochen. Una trampa, tiene que haber una trampa. ¿Qué hizo después? Los humanos eran los más astutos. Él intentó recordar buey patriota. Estaba demasiado asustado para darme cuenta, pero no pareció perseguirme.
Sharkdagger y Owaochen intercambiaron miradas, cada uno leyendo desconcierto en los ojos del otro. Patrioticox añadió. Pero creo que dijo algo. Los corazones de los otros dos, que acababan de calmarse, volvieron a dar un vuelco. Lo miraron con grave intensidad. ¿Qué dijo? Él dijo. Buey patriótico recordado. Suficiente para un plato de fideos estirados de Lanzhou. Pabellón de los 5 sabores. Estamos todos bien, dijo la tía Liu con una sonrisa radiante, mirando la pantalla donde Song Li sostenía a Song Changsen, con otros niños cerca. No hay de qué preocuparse, no estamos tan ocupados, incluso cenamos fideos de Lanzhou esta noche. Los preparó el viejo Li, estaban deliciosos. Guau, fideos de Lanzhou. Se me hace agua la boca, tía Liu, dijo Luyan a través de la pantalla. No he probado ni un solo plato desde que llegué. Entonces, pequeña Son, prepárale un poco. La mirada de la tía Liu se dirigió a Xiao Yunan y Jiang Daochen en la pantalla. Ustedes dos tienen exámenes de graduación pronto, ¿listos? Si reprueban, comerán fideos. Xiao Yunan y Jiang Daochen se estremecieron. Esos fideos en todo el sentido de la palabra. Song Changsen levantó la mano. Yo también quiero un poco. Los ojos de la tía Liu se llenaron de ternura al instante. Por supuesto, cuando Changsen vuelva a casa, cocinaremos lo que quieras. Si Changsen tuviera la oportunidad, la tía Liu le pediría las estrellas y las patearía desde el cielo, incluyendo la luna. Son Li. Nada supera el amor de los abuelos. Capítulo 286. La píldora para no perder el miedo realmente se puede usar de esta manera. Ahora era invierno. El frío no significaba mucho para los cultivadores. De vuelta en la prefectura de Fengsen, apenas podían sentir la llegada del invierno. Pero en la prefectura de Qinghe, donde los mortales superaban en número a los cultivadores, se podía ver a los ciudadanos con gruesas prendas de algodón acolchadas por todas las calles, lo que indicaba que había llegado el invierno. Habían venido a ver una obra de teatro hoy. Después de que terminó, Song Li se quedó en la casa de té, mirando por la ventana mientras Luyan y Song Changsen construían un muñeco de nieve. La nieve caía a copos. Los viajeros aceleraron el paso. Algunos eran mortales que regresaban a casa apresuradamente, otros eran miembros de la raza Yao que viajaban desde el extranjero. El buey patriota llevaba una gran capucha negra para ocultar su mata de pelo verde. Esta es ya la tercera prefectura por la que hemos pasado. ¿Acaso no vamos a hacer ningún cambio todavía? Sharkdagger, también encapuchado, bajó la cabeza mientras un brillo agudo destellaba en sus ojos. Comienza. Hora de cazar. Owaochen, que estaba a su lado, soltó un resoplido frío y burlón. ¿No te has dado cuenta? Aquí hay muchos más mortales que cultivadores. Debe ser un lugar remoto y empobrecido. Nosotros somos Yao, que hacemos grandes cosas. ¿Cómo vamos a revelar nuestra identidad en un lugar tan pequeño? Si vamos a actuar, deberíamos ir al lugar más próspero y hacer algo trascendental. Mientras hablaba, un niño mortal pasó caminando con un bollo de carne humeante en la mano. En cuanto olió el aroma, los ojos de Owaochen se fijaron en él y sus pies se despegaron del suelo, intentando abalanzarse sobre él. Sharkdagger y Patrioticox actuaron con rapidez, inmovilizándolo por ambos flancos. Es de día, no puedes simplemente robarle. Te buscará la oficina del gobierno. Susurró Buey Patriota, con un tono de voz muy nervioso. Sharkdagger frunció el ceño. Ya nos buscan 19 condados. Si esto continúa, nuestras identidades quedarán al descubierto tarde o temprano. Aunque la raza Yao era similar a los cultivadores corporales, ya que dependían del consumo de diversos objetos espirituales para fortalecer sus cuerpos y acelerar su cultivo, los Yao que habían alcanzado ese nivel no morían de hambre aunque pasaran de 3 a 5 años sin comer. Simplemente no podían resistir sus antojos. Habían llegado a Daqian con una misión. Normalmente podían soportar asuntos sin importancia, pero el general Gaviota Owaochen no. Sencillamente porque era codicioso y problemático. Para evitar ser buscados por otro condado, los dos arrastraron a Owaochen a toda prisa. En la casa de té, estos tres Yao no llamaron la atención de Song Li. Ella estaba despejando su mente y luego puso la pluma sobre el papel para escribir su enésima tesis.
Al día siguiente se publicaron los resultados de los exámenes de graduación de Xiao Yunan y Jian Daochen. Los resultados fueron inesperados. Las calificaciones de Jian Daochen fueron excelentes. Fue el mejor estudiante de esta promoción, superando al segundo clasificado por más de 10 puntos. Mientras Song Li revisaba su documento, Jian Daochen estaba sentado con las piernas cruzadas, con una expresión increíblemente engreída. Pequeño Lu, ve a servirle una taza de té a este gran erudito. Enseguida, al sacar el documento de Xiao Yunan, Song Li se sorprendió aún más. Porque, independientemente de la materia, la puntuación de Xiao Yunan estuvo justo en el límite para aprobar. Song Li miró el papel, luego a Xiao Yunan, que estaba de pie a un lado sosteniendo su espada y dándole la espalda. El pensamiento "él controla sus puntuaciones" apareció y luego se desvaneció en la mente de Song Li. No pudo evitar preguntar, ¿cómo lo hiciste? La figura que estaba detrás dijo, si me tomo el examen como una batalla, entonces, por muy difícil que sea, siempre puedo forzar un empate. Por un instante, el universo entero pasó fugazmente por la mente de Song Li. Buscó incontables posibilidades en su palacio de la memoria y finalmente encontró una explicación. Si el conocimiento que Xiao Yunan había estudiado no estaba almacenado en su mente consciente, sino enterrado en lo profundo del subconsciente, bajo el iceberg de la conciencia, entonces, al tratar el examen como una batalla, podría usar la píldora de la valentía para extraer ese conocimiento oculto. Sin embargo, debido a su naturaleza ambivalente, el conocimiento extraído solo le permitió aprobar. Song Li quedó atónita y se giró para sentarse, apoyándose en una silla. Pensar que la píldora para no perder el miedo podría usarse de esta manera. Xiao Yunan echó un vistazo discretamente. Aunque no sabía qué pasaba por la cabeza de Song Li, parecía que había superado este obstáculo sin problemas. No hace falta comer ramen de barra de acero. Señor Jian, aquí tiene su té. Lu, el camarero, lo ofreció con entusiasmo. Entonces, la mirada de Song Li se dirigió repentinamente hacia Lu Yan, haciéndolo temblar de miedo. ¿Qué está pasando? Jian Daochen percibió con claridad la extraña atmósfera en el aire y comenzó a sospechar. No habrás envenenado mi té, ¿verdad? Lu Yan espetó. Bébelo o no lo hagas. ¿Acaso se creía Song Li, que llevaba veneno a todas partes? Song Li seguía mirando a Lu Yan, con la mente llena de pensamientos irreales. ¿Podría su píldora para romper ilusiones permitirle ver las respuestas directamente durante el examen? Entonces su cielo y tierra como horno podría convertir a los supervisores en píldoras medicinales. Song Li imaginó entonces al escuadrón Lin Yuan mostrando sus placas de identificación de la secta Wenfa frente a ella, diciéndole que estaba arrestada. Mamá, mamá. Song Changsheng entró corriendo alegremente sosteniendo al cachorro de tigre blanco. El pequeño tigre vino a vernos. Song Li apartó esos pensamientos y se puso de pie para saludar a la alianza dispersa. Los ancianos que seguían de cerca a Changsheng y al cachorro de tigre blanco. Este era un acuerdo que ella había comunicado con antelación a la alianza dispersa. La construcción de la sucursal de la prefectura de Qinghe estaba terminada y había resuelto las dificultades iniciales. El siguiente paso era el mantenimiento y la operación habituales, por lo que ya no necesitaban vivir allí permanentemente. La sucursal podía ser entregada a personas de confianza dentro de la alianza. La alianza dispersa. Los ancianos que llegaron fueron los que tomaron el control. Ella no esperaba que también trajeran al cachorro de tigre blanco. En realidad, el pequeño tigre quería venir él mismo. La alianza dispersa tenía un lugar específico para criar bestias espirituales, pero él no se llevaba bien con esos tipos estúpidos, así que fue criado en libertad en la prefectura de Fengsheng. Aún era joven y no tenía un horario fijo de entrenamiento. Antes, además de vagar y patrullar su territorio, pasaba los días jugando con Song Changsheng o Lu Yan y recibiendo abundantes golosinas de ellos. Ahora que ambos se habían marchado de la prefectura de Fengsheng, se había quedado sin compañeros de juego y sin golosinas, y llevaba mucho tiempo deprimido. Al enterarse de que la alianza dispersa enviaba gente a la prefectura de Qinghe, el pequeño tigre se puso inusualmente enérgico, mordiendo el dobladillo de los pantalones de un anciano. Finalmente, la tía Liu tomó la decisión final y le permitió acompañarlos.
En comparación con las bestias divinas y las bestias sagradas criadas por otras sectas desde una edad temprana, el pequeño tigre, que vivía en libertad, era simplemente demasiado libre. Ni siquiera tenía un nombre propio. Elegiría uno cuando fuera mayor. Al enterarse de que había llegado justo a tiempo para el plan de Song Li y los demás de viajar y visitar las montañas inmortales, el pequeño tigre rodó por la nieve emocionado. Tras traspasar los asuntos de la prefectura de Qinghe, Song Li y los demás emprendieron su viaje para visitar montañas inmortales y diversas academias. En el continente central, además de aprender habilidades en esas sectas y cultos, también existían muchas academias establecidas por la corte imperial. La naturaleza de estas academias también era diferente. Por ejemplo, en el caso de la Academia Lunin, la palabra academia reflejaba un mayor énfasis en la lectura, la teoría y la educación de calidad. Estos generalmente aceptaban tanto a mortales como a cultivadores. Pero si se añadían las palabras cultivo del Dao o cultivo verdadero antes de academia, entonces había un límite. Solo aceptaban a cultivadores como estudiantes, y la formación estaba dirigida a cultivadores confucianos. Capítulo 287 Cultivo científico. Esa mujer volvió a publicar un artículo. No es que Song Li no hubiera considerado la posibilidad de que Song Changzhen siguiera el camino de un cultivador confuciano, pero más tarde la descartó. Quizás esto requería cierta sabiduría innata. Ella ya había puesto a prueba a Song Changzhen en una ocasión. El maestro dijo: si un hombre escucha el Dao por la mañana, puede morir por la noche sin remordimientos. ¿Cómo entiendes esto? Song Changzhen. Encuentra el camino a tu casa por la mañana y podrás esperar a morir por la noche. Song Li guardó silencio por un momento y luego volvió a preguntar. Entonces, mientras tus padres estén vivos, no viajes lejos. ¿Cómo entiendes esto? Song Changzhen. Tus padres están en mis manos, no llegarás muy lejos. Song Li. Parece que Song Changzhen todavía no es apto para el camino de un cultivador confuciano. Un gran signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Song Changzhen. Además, lugares como la Academia Songsan, que solo utiliza la palabra academia, indican que, además de estudiar, también enseñan otras habilidades y aceptan tanto a mortales como a cultivadores. Luego están las diversas academias daoístas y academias de cultivo. Estas solo aceptan practicantes con una raíz espiritual y funcionan de manera similar a las sectas, pero sus filosofías difieren. Aunque no existe una regla escrita en las sectas, generalmente se acepta que un discípulo solo puede tener un maestro. En una academia de cultivo, cada estudiante tiene muchos maestros, cada uno especializado en diferentes dominios. Los estudiantes pueden formular sus propios caminos de cultivo y crecimiento según sus circunstancias. Sin embargo, debido a esto, cada maestro tiene innumerables aprendices, lo que dificulta que se concentren en una sola persona y dediquen todos sus esfuerzos a su desarrollo integral. En una secta, siempre que uno sea aceptado por un maestro, puede disfrutar de los recursos del maestro y tiene garantizado un puesto. En una academia de cultivo, a menos que un discípulo sea particularmente sobresaliente, generalmente no recibirá mucha atención de los profesores y tendrá que buscar trabajo por su cuenta después de graduarse. Por supuesto, la corte imperial también supervisa la situación general de los jóvenes en estas academias, y los individuos sobresalientes pueden ingresar directamente a la corte como funcionarios. Durante este periodo, Song Li y los demás visitaron muchas academias e institutos, y de igual manera, ellos visitaron muchas academias e institutos. Este asunto se planteó en reuniones internas de muchas instituciones. El decano de la Academia Urutom les dijo a sus subordinados. Recientemente, Song Li, una experta en el campo de la alquimia y las plantas espirituales, trajo a su hija a nuestra academia para preguntar sobre su admisión. ¿Saben lo que esto significa? El decano de la Academia Daoísta de Ongang les dijo a sus subordinados. Esto significa que Song Li, experta en alquimia y plantas espirituales, trajo a su hija a nuestra academia para informarse sobre su admisión. Si Song Changzhen logra ingresar a nuestra academia, ¿saben lo que esto implica? El decano de la Academia de Cultivo de Yan'ai les dijo a sus subordinados. Esto significa que en el futuro tendremos más oportunidades de invitar a Song Li a dar conferencias en nuestra academia, o incluso de incorporarla como anciana permanente. ¿Saben lo que esto significa?
El decano de la academia Song-san dijo a sus subordinados. Esto significa que los estudiantes del Departamento de Cultivo de Píldoras y del Departamento de Cultivo de Plantas Medicinales de nuestra academia tendrán más oportunidades en el futuro para unirse a la vanguardia de la investigación innovadora y la expansión de píldoras medicinales y plantas espirituales, publicar artículos, escribir libros y traer gloria a la academia. Debemos asegurarnos de que este estudiante, Song Chang-sen, se una a nosotros. Decano de la Academia Wooton. Debemos asegurarla. Academia Daoísta de Ongan. Hay que protegerla. Academia de Cultivo Yanai. Asegúrenla. La persona en cuestión estaba jugando con barro. La madre de la persona se quedó a un lado, repasando una y otra vez la información recopilada sobre estas academias, y luego negó con la cabeza con impotencia. ¿Llevas tanto tiempo buscando y todavía no te ha gustado ni uno solo?, preguntó Luian. Son Li asintió levemente. Entonces ve a la Academia de Cultivo de Xingsan. La mitad del material que has recopilado trata sobre la Academia de Cultivo de Xingsan. ¿No la tenías en mente desde el principio? ¿Para qué molestarse en considerar otros lugares? Luian añadió. He oído hablar de esta academia. Parece que solo aceptan hijos de altos funcionarios, miembros de grandes sectas o expertos competentes de diversos campos. Además, necesitan una buena actitud y deben aprobar un examen de ingreso. Es una auténtica academia noble. Es más, la mitad de los graduados de la Academia de Cultivo de Xingsan ingresan en la corte como funcionarios. Si vas a elegir, sin duda deberías elegir la mejor. Sí, quiero que Song Chang-sen vaya allí. Son Li no refutó a Luian, pero su expresión denotaba cierta preocupación. Es que para la admisión no solo se fijan en la aptitud del niño, sino también en la capacidad y el estatus de los padres. Y a partir de su investigación sobre las identidades de los padres de antiguos alumnos de la Academia de Cultivo Xingsan, los que tenían el nivel de cultivo más bajo eran ancianos en la etapa del alma naciente. Son le abandonó el lugar cabizbajo. Luian se quedó estupefacta y agarró a Xiao Yunan cuando pasaba. ¿Acaso tiene algún tipo de malentendido sobre sí misma? Probablemente, asintió Xiao Yunan. Pero Luian no lo entendió. Pero, sinceramente, no es tan difícil entrar en la Academia de Cultivo Xingsan. ¿Por qué no poner a Song Chang-sen bajo el nombre de mi gremio mercantil Yuanbao? Si no, la tía Liu podría intervenir, o al menos, podría pedirle a mi hermano que busque algunos conocidos en la corte. Además, Son Li no tiene nada que envidiarle. Xiao Yunan pensó por un momento. ¿Pero has considerado cómo verán los demás a Song Chang-sen después de que se matricule? Luian se quedó un poco desconcertado. De hecho, Luian fue el único que se sintió angustiado y confundido, y pasó toda la noche sumido en profundos pensamientos. En las primeras horas del día siguiente, Son Li publicó 100 artículos de una sola vez, lo que causó cierta conmoción en este mundo del cultivo. Todo el continente central estaba sumido en el caos. Academia de Cultivo Xingsan. Esta mañana fue increíblemente animada. ¿Qué? 100 papeles. Los ancianos y los profesores no durmieron nada anoche, esperando a que se publicaran sus artículos. Uno tras otro, no paraban. Ahora, prácticamente todos los libros de texto profesionales necesitan ser reescritos, y los departamentos de cultivo de píldoras y cultivo de medicinas son los más afectados. Los textos obligatorios del Departamento de Cultivo de Píldoras aumentarán en al menos 56, y los experimentos con fórmulas de píldoras en 343. Se estima, de forma conservadora, que los textos obligatorios del Departamento de Cultivo de Medicamentos aumentarán en 39, y se deberán despejar al menos 300 acres de campos experimentales para nuevas variedades. Esto significa que las plantas espirituales que actualmente crecen en esos 300 acres deberán cosecharse de inmediato. Los estudiantes del Departamento de Cultivo de Píldoras y del Departamento de Cultivo de Medicinas se han vuelto locos. Está bien el Departamento de Domadores de Bestias. Nuestro Departamento de Domadores de Bestias no se vio afectado, ¿verdad? Está bien, está bien. Por ahora, parece que solo hay 3 artículos sobre la simbiosis entre las bestias Yao y las plantas espirituales. No debería haber muchos artículos nuevos. Por suerte esa mujer no investiga las formaciones ni los talismanes.
Nuestros departamentos de cultivo de formaciones y talismanes no se verán afectados. Uf. Increíble. Noticias de última hora. Esa mujer contactó a la Asociación de Maestros de Arreglos y a la Asociación de Maestros de Talismanes para iniciar un nuevo proyecto de investigación. Comparándolo con la teoría de los 5 elementos, propuso la teoría de los 4 humores para explorar e investigar nuevas formas de dibujar talismanes y configurar formaciones. También lo subdividió en varias secciones, investigando la influencia de las 4 estaciones en las formaciones y los talismanes, así como el cultivo e innovación de formaciones espirituales vinculadas a la vida y talismanes vinculados a la vida basados en rasgos individuales. Los discípulos del Departamento de Cultivo de Formación y del Departamento de Cultivo de Talismanes se desmayaron en el acto. Un estudiante de último año del Departamento de Cultivadores de Espadas preguntó débilmente: Nuestro principal se ha visto afectado. Los demás estudiantes hojeaban todos los papeles que habían estado registrando durante todo el día en sus cuadernos Jade Sleep. Parece que realmente no hay ningún artículo sobre el Departamento de Cultivadores de Espadas. Está incompleta mi grabación. Yo tampoco tengo ninguno aquí, pero no he tenido tiempo de registrar los últimos artículos que se publicaron. Aquí tengo uno sobre el Departamento de Cultivadores de Espadas. Reforma de la gestión para promover el programa de formación dual para estudiantes de cultivo de espadas. Capítulo 288, esa mujer ha llegado. Principios de primavera, periodo de matriculación en la Academia de Cultivo de Xingsan. Al amanecer, el director de la academia condujo a los ancianos y maestros veteranos a esperar en la cima principal. Ese día los padres llevaban a sus hijos a matricularse, y estas familias eran invariablemente ricas o nobles. Entre los alumnos de nuevo ingreso había varias personalidades influyentes. Había transcurrido un mes desde que Song Li publicó sus 100 tesis, pero los ancianos y los viejos maestros aún lucían ojeras. Finalmente llegó el primer grupo de padres e hijos para escalar la montaña. Song Li, Song Changsheng y los demás, liderando al grupo. El pensamiento íntimo de Song Li: mi nivel de cultivo es tan bajo. Cuando me reúna con el personal de la escuela, debo ser extremadamente cortés, y sin duda alguna, el primero en llegar. El pensamiento colectivo de Xingsan: esa mujer, por fin está aquí. Tras un mes sin dormir, el amable anciano que estaba al frente seguía aturdido por haber visto de repente al autor de esas tesis y hablaba de forma incoherente. Bienvenido, compañero taoísta Song, estamos encantados de que te hayas unido a la Academia de Cultivo Xingsan. Song Li intentó esbozar una sonrisa avergonzada pero educada, pero las comisuras de sus labios se elevaron 1 milímetro antes de volver a su posición original. Mejor mantener la dignidad. El director de la academia se acercó personalmente y apartó al anciano, que se había quedado sin palabras. Damos una calurosa bienvenida a la querida hija del compañero taoísta Song a la Academia de Cultivo Xingsan. Bienvenida. Song Li reflexionó seriamente. Todavía queda el examen de ingreso, ¿no? El jefe parecía haberlo olvidado. Song Li, sin embargo, había estado interrogando a Changsheng durante días por ello. Ah, cierto. El jefe se dio una palmada en la frente y un instructor se acercó a Song Changsheng. Una amable maestra se inclinó ligeramente y se acercó a la niña que abrazaba a Tigrecito. Changsheng, el maestro te hará la prueba, pero no se permiten mascotas. Song Changsheng parpadeó, le entregó a pequeño tigre a Luyan y siguió al maestro. Song Li ahora se enfrentaba a la inspección de los padres, un proceso mucho más laxo. Algunas figuras influyentes ni siquiera se molestaron en presentarse. Mientras charlaba con los ancianos de Xingsan, reconoció varias caras conocidas entre los padres que llegaban. Escuadrón Lin Yuan. Con su piel ahora pálida rebosante de confianza, el niño pequeño que estaba a su lado fue llevado por un maestro, y Lin Yuan, a la cabeza del grupo, se fijó en Song Li. Ah, qué coincidencia. Changsheng también estudiará aquí. Saludó Lin Yuan con calidez. Luyan estaba desconcertada. Ese chico de hace un momento. Gracias a su vida de celibato y dedicación al cultivo, Luyan no pudo distinguir que ninguno de los 5 parecía ser uno de los padres. ¿De dónde había salido el niño? Es Qin Yu Chuan, hijo de mi maestro y su esposa, explicó Lin Yuan.
Nuestra secta Wenfa enseña técnicas para la caza del crimen, pero Xiao Chuan tiene muchos intereses. Permanecer en la secta lo limitaría, así que hicimos un arreglo con Xingxan con antelación. Hoy está poniendo a prueba su raíz espiritual. Son Li recordó que el maestro de Lin Yuan era el gran anciano de la secta Wenfa. Alguien tan poderoso no necesitaba aparecer en persona. La voz emocionada del director resonó, atrayendo su atención. General Li, joven maestro Ye, jaja, cuánto tiempo sin vernos. El general Lian se rió. Decano Lin, no llegamos tarde, ¿verdad? El chico educado que estaba a su lado hizo una reverencia. Junior Exis y saluda a Dean Lin. Mientras Lilian sonreía, se percató de que los chicos del pabellón de los 5 sabores lo miraban con extrañeza. Lo comprendió. Su expresión cambió al instante. Una vez que Exisi fue escoltado fuera de la sala e intercambiados los saludos de cortesía, Lilian se apresuró a explicarle. Él no es mi hijo. Es de la familia E de la capital. ¿Has oído hablar de ellos, verdad? Luian, quien era el mejor informado sobre los asuntos de la capital, exclamó. ¿Te refieres al clan del primer ministro E? Exactamente, es primer ministro. Es descendiente. El Gran Qian contaba con numerosos clanes de cultivadores, a diferencia de los advenedizos comerciantes de la prefectura de Qinghe. Las familias verdaderamente eminentes ocupaban cargos en la corte, entre las que destacaba la familia E de la capital. El vástago de la familia E era valioso. Xingxan, que atendía principalmente a los hijos de los funcionarios, lo admitiría independientemente de su aptitud. Sin embargo, el hecho de que la familia le pidiera al general Li que lo escoltara sugería un talento excepcional. Aku. Luian reconoció con sorpresa a otro conocido. Entre los padres de complexión similar, un hombre musculoso e imponente con 2 coletas se inclinó torpemente para tomar la mano de una niña pequeña. Wuku, al oír su voz, se giró con una simple sonrisa. Hermano Lu, ¿tu sobrinita también se va a matricular? ¿Verdad? ¿Tu hermana? Preguntó Luian. Como padres de hijas, solían ir de compras juntos para comprar cintas y juguetes. Yang-jin ya tiene edad escolar. El profesor Qi le escribió una carta de recomendación, dijo Wuku. Qi Yang-jin, dulce y encantadora, hizo una reverencia. Yang-jin saluda al tío Lu. ¡Maravilloso! Changsen tendrá amigos. Canción Li. Una melodiosa voz femenina resonó. La secta Miaojin había llegado, con Zhao Bington velado al frente. Habían traído consigo a muchos discípulos, liderados por la cultivadora de sonido femenina más popular del reino, Lady Yuyun, que ocupaba el segundo puesto en la lista de belleza. Sin embargo, el niño acompañado por estas mujeres era un pequeño de rasgos delicados y rasgos finos. Los instintos chismosos de Luian se agudizaron. Lady Yuyun era prácticamente la estrella femenina más importante. Antes de que pudiera indagar, Zhao Bington se adelantó. Llevo al hijo de nuestro maestro a la escuela. Por desgracia, el pequeño Momo es un niño que ama las espadas, no las citaras. No puede quedarse en la secta, así que no habrá más vestidos para él. Bington, Jie. Siseo Baimo, con el rostro enrojecido. Este nuevo comienzo se arruinaría si ella contara que él fue criado como una niña. Son Li se dio cuenta de que el niño debía pertenecer a la secta Miaojin. El hijo del maestro, criado como una niña en esa secta predominantemente femenina. Mientras tanto, Son Changsen estaba de pie frente a la piedra de prueba. Detecta raíces espirituales. Coloca tu mano sobre ella y brillará con el color de cualquier elemento presente. Capítulo 289. Aprobé. Madre dijo que forjar un cuerpo humano con un Dantian capaz de almacenar ki espiritual ya era el nivel más alto de tecnología que podían dominar hasta el momento. Simular cosas avanzadas como una raíz espiritual era simplemente imposible para el poder humano. Ella no tenía una raíz espiritual, pero los productos para probar espíritus en el mundo del cultivo no estaban exentos de fallos. Son Changsen alzó la mano y la colocó sobre la piedra de prueba de espíritus. La piedra estalló instantáneamente con una luz cegadora de 5 colores. En cuanto apareció esa luz intensa, iluminó todo el cielo. Con la luz de 5 colores girando, todos se vieron obligados a cerrar los ojos. Son Changsen, que ya estaba preparada, permaneció imperturbable y sacó en silencio unas gafas de sol de su bolsillo para ponérselas.
¿Cuál es la situación? Luz espiritual de 5 colores. Ella tiene una raíz de 5 espíritus. Pero la luz emitida por una raíz de 5 espíritus cultivator nunca es tan intenso. Se podría decir que una raíz de 5 espíritus es la peor aptitud. Comparada con una raíz espiritual única o una raíz espiritual dual, era como estar desnutrida. Por lo tanto, la luz que se obtenía de ella solía ser muy tenue. Pero la situación actual realmente había superado la comprensión de los profesores. Es tan brillante. Me estoy quedando ciego. Pequeño Song Chang-sen, quita tu mano rápidamente. Aprobé. Song Chang-sen levantó la vista y le preguntó. Aprobado, aprobado. Por otro lado, Son Li bebía té saludable, observando la luz espiritual de 5 colores que florecía al otro lado de la montaña, con una sonrisa de confianza en los labios. Mi Chang-sen tiene que ser el mejor. Song Chang-sen retiró la mano de la piedra de prueba de espíritus, y la intensa luz de 5 colores finalmente desapareció. Los niños que esperaban en la fila detrás de ella abrieron los ojos y miraron a la niña que estaba al frente, quien había provocado semejante incidente. Llevaba un vestidito caro de color amarillo pálido, adornado con flores de terciopelo a juego, y un pequeño bolso. Era un conjunto que Luian había preparado. Debería haber sido una niña muy linda, pero estaba inexpresiva, con unas gafas de sol de montura negra. Se veía excepcionalmente genial mientras le daba las gracias a la maestra y seguía caminando. Pero en realidad, el verdadero pensamiento interno de Song Chang-sen era, tanta gente, tengo tanto miedo. Posteriormente, los resultados de las pruebas de raíz espiritual se fueron anunciando uno tras otro. Kim Yu-chuan, raíz espiritual de hielo mutado. Exisi, raíz espiritual de oro único. Qi Yan-jin, raíz espiritual del fuego único. Baimo, raíz espiritual del viento mutado. La aptitud de los discípulos reclutados este año es sorprendentemente buena. Sí, está mejorando cada año. En 2 años, tal vez aparezcan aún más Sindial Espiritual Root. La aptitud de esta raíz de los 5 espíritus de este año también parece bastante extraña. La segunda parte del examen consistía en conocimientos generales sobre el mundo del cultivo. Song Chang-sen también se había preparado con antelación. Terminó rápidamente el examen y pasó a la tercera fase. Esta etapa ponía a prueba la capacidad de comprensión del niño. Un maestro le enseñaba temporalmente un pequeño hechizo sencillo, uno que potenciaba el poder del ki espiritual. Frente a cada niño había 10 losas de piedra apiladas. Si formaban los sellos con las manos y recitaban el conjuro según las indicaciones del maestro, la energía espiritual se proyectaba hacia adelante. Romper una losa se consideraba un éxito. Romper 2 significaba una excelente capacidad de comprensión. Si alguien lograba romper 3 losas, era simplemente un genio innato. Claro, siempre y cuando uno no fuera tonto, básicamente podía romper una losa de piedra. Pasar era muy fácil. Song Chang-sen imitó los sellos manuales del maestro y recitó el conjuro, pero el resultado no fue el esperado. Una brisa tenue y desolada sopló, y el ki espiritual que acababa de reunir se lo llevó directamente. No te preocupes, no estés nervioso. Inténtalo de nuevo, animó amablemente la profesora desde un lado. Song Chang-sen concentró su mente y formó los sellos una vez más. Esta vez no había brisa, pero el ki espiritual que reunió se disipó incluso antes de llegar a las losas de piedra. La profesora aún tenía una sonrisa incómoda pero educada en el rostro. No pasa nada, ¿por qué no lo intentas una vez más? En realidad, habiendo llegado a esta etapa, nunca se había encontrado con un niño cuyo ki espiritual acumulado no pudiera siquiera tocar las losas de piedra. Pero Song Chang-sen bajó la mano con decepción. ¿Es esta mi última oportunidad? La profesora asintió y continuó animándola. Cree en ti misma, seguro que puedes hacerlo esta vez. Song Chang-sen ladeó la cabeza para mirar a la maestra. Con que rompa una losa de piedra, puedo aprobar, ¿verdad? Tenía que aprobar. No quería entristecer a su madre. Así es. El profesor asintió con una sonrisa. Kim Yu-chuan acababa de terminar su examen y llegó a esta etapa, solo para ver a esa loli genial con el vestido amarillo pálido remangarse y avanzar. Su puño regordete, cargado de un viento feroz, golpeó violentamente la losa de piedra.
En un instante, antes de que la primera losa pudiera siquiera agrietarse, se convirtió en polvo bajo la fuerza del golpe. Las 9 losas detrás de ella también explotaron una por una en un abrir y cerrar de ojos. Fragmentos de piedra volaron por todas partes, algunos incluso se incrustaron directamente en la formación protectora. Los ojos de Kim Yu-chuan se abrieron de par en par. Miró a Song Chang-sen y luego a los profesores petrificados que estaban cerca. Recordó que esta etapa no se suponía que se superara así. «Aprobé, ¿verdad?», preguntó Song Chang-sen con cautela al profesor, que tenía la boca abierta de par en par. Al ver que el profesor no respondía desde hacía rato, Song Chang-sen echó un vistazo a las losas de piedra preparadas para los demás niños. La profesora reaccionó de inmediato. «Aprobaste, aprobaste». Después de que Song Chang-sen se marchara, alguien se acercó inmediatamente para limpiar la escena. Para cuando llegó a la cuarta etapa, también se publicaron las puntuaciones del examen de conocimientos generales del mundo del cultivo de la segunda etapa. Song Chang-sen miró su examen, que apenas había alcanzado la nota mínima para aprobar, y una leve sonrisa asomó en sus labios. ¿Cómo era posible? Sentía que había respondido correctamente a todas las preguntas. Pronto llegaron también los demás niños. En cuanto llegaron, se agolparon alrededor de las clasificaciones publicadas. Guau, Kim Yu-chuan de la secta Wenfa y Exisi de la familia E en la capital obtuvieron la máxima puntuación. Están empatados en el primer puesto. Pueden empatar en esta prueba, pero no en la cuarta fase. La cuarta fase es el combate real. Uno pertenece a la secta Wenfa y el otro a la familia E de la capital. Entre los estudiantes de las últimas sesiones, nadie destaca más que estos dos. Sin duda se han preparado mucho para hoy. Me pregunto quién de ellos obtendrá el primer puesto al final. Para ser francos, los reclutados por la Academia de Cultivo Xingsan eran todos cultivadores de segunda generación, por lo que no existía tal cosa como la enseñanza desde la etapa de inducción de Qi. Muchos niños ya eran poderosos cultivadores de la etapa de refinamiento de Qi. Cultivador antes de ingresar a la academia. Además, la mayoría de los cultivadores de segunda generación maduraron pronto, especialmente aquellos que entrarían en la administración pública en el futuro. A una edad en la que Song Chang-sen todavía jugaba con barro y construía muñecos de nieve, Exisi ya se codeaba con la gente más talentosa y visionaria, y conversaba sobre héroes mientras tomaban vino. No consideren esto simplemente una pequeña prueba de ingreso. Cada niño presente era un futuro pilar del Gran Qian. Sus vidas enteras estarían marcadas por una relación de competencia y cooperación mutuas, y esta primera batalla tuvo una gran importancia y sería recordada por todos para siempre. Muchos alumnos de último curso de la Academia de Cultivo de Xingsan también vendrían a presenciar esta batalla, pero hoy había una cantidad excepcionalmente grande. Como era de esperar, ¿están aquí para ver el duelo entre Kim Yu-chuan y Exisi? Sabía que la identidad de estos dos alertaría a mucha gente. Dijo un niño con entusiasmo y expectación. Capítulo 290. Los 100 documentos siguen ejerciendo influencia. Si los alumnos de cursos superiores que estaban a lo lejos hubieran podido oír sus palabras, probablemente la mitad de ellos las habrían rechazado en el acto. No, estamos aquí para ver al hijo de esa mujer. Querían ver cómo era un pequeño libro de texto nacido de un libro de texto viviente. En el escenario de artes marciales, Song Chang-sen derrotó a un niño con una proyección por encima del hombro. Los niños que observaban desde abajo tragaron saliva en silencio. Esta ya era la 10ª persona, y el movimiento de Song Chang-sen no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo lanzamiento por encima del hombro. Parecía que habían subestimado a la alumna revelación de esta sesión, pero cuando se dieron cuenta de ello y buscaron el nombre de Song Chang-sen en el boletín de calificaciones, se sorprendieron al descubrir que estaba en último lugar. Al final, en la línea de pase, aquellos que no aprobaron ya habían sido descartados. Después de que Song Chang-sen venciera a casi todos los niños en combates individuales, la forma en que todos la miraban cambió. Finalmente, le tocó el turno a Exisi. Aunque aún no comprendía cuáles eran las tácticas de Song Chang-sen, o mejor dicho, ella no tenía ninguna táctica y se basaba únicamente en la fuerza bruta, lo que hacía que sus perspectivas hoy parecieran un tanto sombrías. Exisi aún así realizó cortésmente un saludo taoísta. Yo soy él.
Antes de que pudiera terminar su presentación, Song Chang-sen usó la mano que acababa de levantar para el saludo para darle la vuelta. No se dio cuenta en absoluto de que era un saludo. Pensó que el oponente había hecho un movimiento. Los niños que estaban debajo del escenario jadearon al unísono. Xixi yacía en el suelo, mirando con asombro a la persona que tenía delante. La velocidad era demasiado rápida. No había reaccionado en absoluto. Song Chang-sen pensó por un momento. Gracias. El Xixi. Exclamación de apertura e interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Mi madre decía que debíamos ser educados con nuestros compañeros de clase, y ser educado significaba dar las gracias. El primer puesto de la cuarta etapa fue, sin duda, para Song Chang-sen. La prueba de acceso finalizó aquí, y los niños que aprobaron las 4 pruebas pudieron irse a casa y prepararse para el inicio del curso escolar. La Academia de Cultivo de Xingsan estaba ubicada en el condado de Xinglin, en el noroeste del continente central. El condado de Xinglin no era particularmente próspero e incluso daba la sensación de estar alejado del ajetreo del mundo. Por ello, era extremadamente adecuado para que los cultivadores de la academia practicaran en reclusión, y no había necesidad de establecer una fortaleza de la alianza dispersa. Sin embargo, era posible establecer un pequeño punto de contacto para la alianza dispersa. Song Li y algunos otros lograron hacerlo. Pero durante este tiempo, el condado de Xinglin se fue animando gradualmente, en una larga fila de personas misteriosas que entraban a la ciudad. 3 miembros de la raza Yao con capuchas negras no parecían tan extraños. Con la agudeza propia de un asesino, Shark Dagger observaba constantemente la situación de las personas que lo rodeaban. No puedo ver a través de su cultivo, y este tampoco. Otro poderoso de la raza humana cuyo cultivo no puedo ver. Shark Dagger frunció el ceño, dándose cuenta de que las cosas podrían no ser sencillas. Buey Patriótico comprobó que la formación aislante del sonido para los 3 estuviera intacta, y luego preguntó con alivio. ¿Tantos cultivadores poderosos han llegado al condado de Xinglin? ¿Acaso está a punto de aparecer algún tesoro aquí? Síganlos, afirmó Oaochen de inmediato. Quizás esta sea nuestra oportunidad de alcanzar la grandeza y consolidarnos. Por el reino Yao. Shark Dagger repitió en voz baja. Todo por el reino Yao. Buey Patriótico. Todo por el reino Yao. Los 3 Yao siguieron a la multitud hasta una posada extremadamente concurrida, pidieron algunos platillos pequeños, se sentaron y comenzaron a escuchar a escondidas. Oh, viejo Zen, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? He oído que has estado ocupado cultivando nuevas variedades de plantas espirituales y que no has salido últimamente. Es imposible conseguir una cita contigo. Tras la llegada a la posada de un poderoso compañero taoísta, este se apresuró a acercarse a Zhen Hulin, que estaba rodeado por una multitud, e intentó entablar una conversación con él de forma cordial. Como figura influyente y reconocida en el mundo de las plantas espirituales, que colaboró con Song Li en la publicación de artículos, conectar con su red de contactos podría ofrecer la oportunidad de conocer a Song Li y hablar con ella sobre esos 100 artículos. Había pasado mucho tiempo, pero el evento de los 100 artículos de Song Li seguía teniendo repercusión. En casi todos los ámbitos del cultivo del Dao, había abierto al menos un nuevo camino. Tras repetidas investigaciones y verificaciones por parte de diversas partes, la aceptación general de los distintos puntos de vista que proponía alcanzaba el 90%. No cabía duda de que era una genio entre genios por haber logrado esto. Además, era una auténtica loca entre otras locas. Había acumulado tantos artículos valiosos que los había acumulado para publicarlos todos a la vez, y encima eran de lectura gratuita. De no ser por este evento de los 100 artículos, la Academia de Cultivo Xingsan tal vez no habría reconocido plenamente la importancia de Song Li. Después de todo, los artículos que había publicado anteriormente eran todos colaboraciones, y se desconocía su grado de responsabilidad. Siendo tan joven, es posible que simplemente hubieran añadido su nombre. Por supuesto, aún así, Song Li podría haber utilizado otra identidad para enviar a Song Chang-sen a esta academia de élite, pero también sabía que una identidad prestada no era tan buena como la propia fuerza.
Al igual que ahora, incluso antes de que Song Chang-sen comenzara oficialmente sus estudios, muchos ancianos de la Academia de Cultivo de Xingsan estaban intentando de diversas maneras realizar una visita a domicilio. La visita a domicilio era solo una excusa. Su verdadero objetivo era ver a Song Li. Las figuras influyentes de diversos ámbitos también lo creían. En el pasado, si se encontraban con una persona tan joven, por muy brillante que fuera, seguía siendo un aprendiz. Debían respetar a los maestros y al Dao, honrar a los ancianos y acudir personalmente a solicitar una audiencia con este maestro. Pero ahora, la que encontraron era una prodigio entre genios, una rareza entre prodigios. La cantidad de gente que quería verla era incontable. Enviarle una carta pidiéndole que fuera a ver a este señor, podría ser interceptada a mitad de camino por la multitud ansiosa por verla. Esperar en casa. Eso tardaría una eternidad. Zheng Hulin también estaba allí para ver a Song Li esta vez. Primero, no esperaba que Song Li hubiera escrito tantos artículos sobre plantas espirituales a sus espaldas. Desconocía cuándo había realizado la investigación, lo que le generaba cierta inquietud. Segundo, había venido a usar sus decenas de miles de hectáreas de plantaciones para persuadir a Song Li de que continuara colaborando con él. Al verse rodeado de tantas personalidades influyentes, su vanidad quedó más que satisfecha. Y Zheng Hulin no era la única figura popular en esta posada. También había gente de la Asociación de Maestros de Arreglos y de la Asociación de Maestros de Talismanes. Todos ellos habían confirmado futuras colaboraciones con Song Li. Venir al condado de Xinglin significaba que sin duda verían a Song Li, lo que también les proporcionaba contactos valiosos. Los tres Yao escucharon en la posada durante un largo rato y poco a poco fueron atando cabos. Hua Chen esbozó una sonrisa siniestra. Un joven genio surge de la nada y se convierte de la noche a la mañana en un cultivador de élite en el mundo académico de Great-Gan. Núcleo dorado en etapa temprana, con tan solo 19 años, con un futuro inconmensurable, con el potencial incluso de guiar a Great-Gan hacia una nueva era. HMPH, inconmensurable. Te demostraré cuán inconmensurable eres al matarte. Mátenla. Shark Dagger captó la palabra clave y se bajó la capucha para ocultar la mirada feroz de un depredador de las profundidades marinas. Es mi momento de actuar. Buey patriótico lo inmovilizó rápidamente. ¿No te has enterado? Esta Song Li se reúne a diario con personas influyentes de todos los ámbitos. Su seguridad está, por supuesto, protegida por estos expertos. Probablemente ni siquiera podremos acercarnos a ella. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.